Muy bien. Entonces, ya iniciando el tema de clase, vamos a empezar con la última clase, que sería la clase número 8. Hoy es 5 de noviembre, entonces vamos a iniciar. Recapitulando un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior, habíamos empezado a ver qué era el tratamiento de agua. Dijimos que el tratamiento de agua eran todas aquellas operaciones que ustedes realizaban mediante equipos o mediante sustancias para acondicionar mi agua. Habíamos dicho que para lograr hacer un tratamiento efectivo, nosotros lo primero que tendríamos que saber es para qué queremos el agua, o sea, la finalidad. Con esa finalidad, nosotros vamos a poder, y habría que también establecer qué agua es la que voy a usar, si voy a tratar un río, si voy a tratar un pozo, si voy a tratar un lago, si voy a tratar un drenaje, un agua de descarte. Habría que hacerle un panel de análisis físico-químico y microbiológico. Entonces, con mi panel de análisis y unidad, yo establezco cómo voy a diseñar el tratamiento. Decíamos que en general el tratamiento va a tener etapas. Puede ser que las etapas sean más largas o más cortas o sean más robustas en cuanto a cuestión de equipos. Empezábamos con el pretratamiento. El pretratamiento decíamos que era toda la parte física de acondicionamiento. Les daba el ejemplo de un río que usualmente se le remueve la velocidad y eso lo logro mediante un laberinto. También encontramos cuestiones como una rejilla para quitar sólidos suspendidos de gran tamaño. Luego pasábamos al tratamiento primario. El tratamiento primario sería aquel en el cual yo empiezo a modificar características físico-químicas como la dureza, como el pH, como la cloración primaria, como los nitratos, pudiera ser hasta cierto punto. Y para ello voy a usar o equipos que vamos a ver el día de hoy o floculantes y coagulantes. ¿Por qué? Porque son sólidos disueltos. Esos no se quitan con una rejilla. Para eso tiene que haber una reacción química donde yo rompa la molécula del agua y logre eliminarlo. Luego tenemos el tratamiento secundario que ya se enfoca más en bacterias. Tenemos ejemplos como la luz UV, una cloración más exhaustiva, ozonificación, etc. Y finalmente, un tratamiento terciario. El tratamiento terciario va a corresponder a mecanismos complejos cuando tenemos un régimen estricto. Eso quiere decir que va a haber, dependiendo de la finalidad del tratamiento, tratamientos que solo con el pretratamiento o tratamiento primario yo logro tener el agua que quiero. Vamos a hacer un ejemplo. Si usted quiere acondicionar el agua para una caldera, por ejemplo, eventualmente no me va a ser necesario monitorear tanto lo microbiológico. En una caldera el agua generalmente debe ser un agua blanda, o sea que no tenga mucha dureza. Entonces yo pudiera aplicar un pretratamiento y un tratamiento primario y ahí se queda mi tratamiento. Pero si ahora voy a industria farmacéutica donde hacen inyectables, en inyectables el agua tiene que estar ultra purificada, en el sentido que no tiene que tener minerales y cero tolerancia de bacterias. Entonces, en esos casos, yo voy a necesitar tratamiento primario, obviamente pretratamiento, primario, secundario y un terciario, porque es demasiado estricto lo que yo quiero lograr con el agua. Eso quiere decir que dependiendo de la finalidad y el tratamiento, yo voy a tener más o menos etapas. O sea que tratamiento terciario no es obligatorio en todos los tratamientos. Puede hacer que usted logre la calidad del agua que quiere solo con el primario o solo con el secundario, o definitivamente no lo pueda ni con el secundario, entonces tenemos que recurrir a un tratamiento terciario. Entonces, eso sería, ya serían mecanismos muy complejos. Usualmente un ejemplo pudiera ser la destilación, pudiera ser una doble ozonificación o pudiera ser la desmineralización del agua. Eso puede ser un tratamiento terciario, que ya son bastante más complejos. Para tratar el agua podemos hacerlo químicamente, como les decía, con floculantes, coagulantes, pastillas de cloro, me decían en alguna clase, o clorinación directa, etc.
Sin embargo, la finalidad del curso es tratamiento en la industria. Entonces, en el 95-90% aproximadamente de las industrias no usan floculantes y coagulantes como planta lo de COI, porque esos son sistemas más rudimentarios. Usualmente en la industria lo que se utiliza son equipos industriales, que es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Entonces, no quiere decir que no se pueda hablar con un floculante o un coagulante, sino que el enfoque del curso es más a la industria. Entonces, es más común que ustedes encuentren en la industria los equipos que vamos a ver que una persona floculando el agua como tal. Entonces, entre los principales equipos para el tratamiento del agua vamos a tener las bombas. Quienes no han tenido la oportunidad de ver las bombas, pues una bomba es similar a la que tenemos aquí en la presentación, que es una azul. A grandes rasgos, porque el tema de bombas es bastante complejo. Quien está pues en tema de mecánica o de maquinaria, pues saben que una bomba hay 1000 tipos y de materiales, de funciones, de potencias, de succión, etcétera. Pero en tratamiento de agua vamos a encontrar 3 tipos de bombas: bombas centrífugas, bombas neumáticas y bombas dosificadoras. ¿Alguien me puede decir, mira, hay más bombas? Sí, pero los grupos generales son esas 3 en cuestión de tratamiento de agua. Las bombas centrífugas son aquellas que funcionan con electricidad y que la potencia es bastante grande. Potencia me refiero a la capacidad que tiene para mover un volumen de agua. Mientras que las bombas neumáticas, por lo general, tienen potencias más bajas y funcionan con otro mecanismo que no es la electricidad. Lo más común es que uno vea que las bombas neumáticas funcionan con aire comprimido en la industria. No sé si alguien sabe qué es el aire comprimido, pero aire comprimido, la palabra lo dice explícitamente, es un aire que está a presión o está a un volumen reducido. Entonces, cuando uno abre la llave, sale el aire con una fuerza grande. Esa fuerza grande es la que mueve los engranes de la bomba y así es como funciona. Esa es una bomba neumática. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las neumáticas tienen, por la misma naturaleza de la energía, tienen un caudal menor o una potencia menor que una centrífuga. No es norma, pero es más común que suceda eso. Y finalmente las bombas dosificadoras, que las bombas dosificadoras pueden ser centrífugas o neumáticas, pero lo que hacen es dosificar, agregar, distribuir alguna sustancia. O sea, si voy a agregar floculantes, no va a estar una persona ahí, sino que va a estar una bomba dosificadora con su tanque de floculantes y uno le regula qué tanto quiere que le dosifique y ahí le va agregando al agua. Esto sería como un accesorio, ¿verdad? Ustedes, porque la bomba realmente no está tratando el agua. La bomba lo que está haciendo es trasladando el fluido, que es el agua, de un lugar a otro. Yo lo muevo del tanque 1 al tanque 2 por medio de una bomba, ¿sí? Para eso son las bombas. No es que realmente traten el agua, sino que son parte de un sistema de tratamiento en la industria. Otros equipos que tenemos son los filtros de sólidos o filtros de arena. Ese es el filtro que tenemos aquí, el primero, el que está más a la izquierda. Entonces, aquí está la entrada de agua, la salida de agua y en el interior va a tener un filtro. Los filtros de arena van a cambiar ustedes, o sea, no todos son iguales, pueden ser que sean más grandes, más pequeños. La idea es que tiene una entrada, una salida y arena en el interior. No sé si lo han visto o lo hicieron en algún momento en el colegio, en la universidad o en algún proyecto. Hay unos ecofiltros o unos filtros que hace uno a veces como proyecto de investigación, que lo que uno hace es poner un montón de piedras en el interior y el agua al atravesar esas piedras se supone que ya se pudiera considerar hasta potable, dependiendo de las piedras que tengan en el interior. Ese es el mismo principio de los filtros de sólidos o filtros de arena. La diferencia va a ser que los industriales usualmente tienen adentro arena de cuarzo, porque la arena de cuarzo es capaz de retener los sólidos disueltos, los suspendidos, perdón. Los que usualmente quito acá es ese parámetro. Ahí yo no estoy tratando microbiología como tal. Puede ser que se quede ahí alguna bacteria, pero los tanques o los filtros de sólidos no son para tratamiento microbiológico, sino que son para tratamiento físico de sólidos totales.
Ese parámetro no lo vimos en el curso y justo ayer que estaba grabando la clase me di cuenta. Entonces, sólidos totales son aquellos en general que están como como suspendidos. O sea, que se pueden quitar con las rejillas, pero como son pequeños, se me escapan. Entonces, eso los quita un filtro de arena. También se les conoce en la industria como filtros multimedia. ¿Cómo voy a saber? Porque tiene que tener varios tipos de roca en el interior, piedras o retenedores. Ese es un filtro de arena. Adicional en la industria, pues van a ver que tienen manómetros, que tienen válvulas, pero los manómetros van a ser para no forzar al equipo. Un manómetro a mí me dice cuando algo se tapó, por ejemplo, porque cuando se tapa un filtro, la presión empieza a aumentar, 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 aumentar. Entonces, si uno ve que la presión está muy alta, es indicador que eventualmente algo se quedó incrustado o algo anda mal. O bien, si se me bajó la presión, es que se me fueron todas las piedritas de adentro, ustedes y ya está pasando el agua solo así. Entonces, un manómetro es más para verificar que el equipo esté bien. Luego vamos a tener ablandadores o suavizadores, como quiera que le llamen, ambos nombres son válidos. Ese sería el tanque que tiene el tanquecito azul a la par. Estos ejemplos que les estoy dando son de plástico, sin embargo en industria deberían de ser de acero inoxidable. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces los ablandadores o suavizadores son los que me van a quitar dureza. Si se dan cuenta, dice suavizador, estoy suavizando el agua. Si la estoy suavizando es que estaba dura o ablandando. Entonces, un suavizador, un ablandador es aquel equipo que le elimina la dureza al agua. Quiere decir que estoy quitando la dureza de calcio y magnesio. La eliminación de la dureza es usualmente se utiliza una resina en el interior. La resina, imagínense que viene siendo como una esponja. Si ustedes investigan, una resina es un polímero y les tiene un montón de cuestiones, pero se la pueden imaginar como una esponja. Esa esponja se llena con una sustancia que es capaz por reacción química de reaccionar con el calcio y con el magnesio. Es muy común en las industrias que la sustancia que se use es salmuera. O sea, preparo yo agua muy salada y el sodio con el cloro de la sal se disocian al 100% como sodio y cloro. El cloro generalmente reacciona con el magnesio y con el calcio. Entonces, eso permite cambiar de sólido a líquida la dureza y que se pueda descartar. Así es como funcionan los ablandadores o suavizadores. Entonces, ¿cómo pudiera yo evaluar? Bueno, mido la dureza del agua. ¿Qué les digo? Es 500 antes del filtro. Después del filtro debería de tener 100, 200, dependiendo qué tan eficiente sea el ablandador. Porque hay ablandadores que son muy eficientes, otros quitan muy poco. Ahí va la cuestión costo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué tan caro es? Porque a veces son muy caros, pero yo no tengo tanto presupuesto. Entonces, ahí es de escoger el equipo adecuado. El tanquecito azul hace referencia a la regeneración. ¿Por qué? Porque esa salmuera tiene una vida útil. Yo no puedo decir que le eché salmuera a un suavizador y que ya duró para toda la vida. No. La salmuera habría que ver el sistema de tratamiento, pero les puede durar, generalmente es en función del volumen. ¿Cuánto volumen pasó? Y ahí se acabó la salmuera, pero más o menos una salmuera para un tanque de unos 1000 litros vendrá durando unos 70,000 litros de flujo, más o menos. Quiere decir que cada semana, cada mes, dependiendo qué tanto fabriquen el agua, habría que estar cambiando la salmuera, tanto por el tema microbiológico como porque ya no esté quitando dureza. Luego vamos a ver ya otros equipos importantes que hay en el tratamiento que van a ser los clorinadores. Clorinadores de la palabra creo que se entiende perfectamente que son los dosificadores de cloro. Entonces hay muchos tipos, aquí hay unos frascos, hay unos tanques, en fin. Los clorinadores van a haber muchos tipos, la idea es agregar cloro al agua. Puede ser que estén en línea, como dice ahí, los en línea se refiere a que hay una bomba dosificadora con la solución de cloro y usted le fija que va a sacar un sprayazo cada 30 segundos, por darle un ejemplo. Eso es como automático. Luego vamos a tener también una dosificación, que hay algunos sistemas que usted tiene que estar ahí o alguien tiene que estar ahí con una máquina y ese es semiautomático porque usted está operando la máquina.
También va a haber adición directa, que esos son los sistemas no tan industriales, pero es válido que usted tenga su cisterna, su río, lo que sea ya en un recipiente o en un tanque y usted le eche manual. A veces en algunas industrias tienen el procedimiento que se clora en la mañana tantos litros cuando la cisterna está llena. Eso es válido también. Eso es adición directa. Otros ejemplos también tenemos en gas, se puede agregar, o las pastillas, que es lo que me decía alguien de ustedes en una ocasión. La verdad, todos dosifican cloro. Habría que analizar cuál es el más viable para ustedes, porque yo les pudiera decir, miren, las pastillas definitivamente es el menos eficiente de todos los que les estoy diciendo. Pero si usted está verificando y no fabrica ni tanto y le cumple, es el más económico. Entonces, la verdad es que es de adecuar, por eso es que tenemos que ver para qué quiere el agua y qué agua está tratando también. Si está muy contaminada, tal vez una pastilla va a ser insuficiente. Entonces, no podemos descartar de decir, ay, no, las pastillas no sirven. Sí, obviamente presentan problemas porque la primera de las pastillas es la solubilidad. Las pastillas son sólidos, entonces tienen solubilidad. Si usted está tratando un río, el agua viene fría en la mañana y caliente a mediodía. Cuando el agua está fría, la cinética de la descomposición es más lenta. Entonces, el agua fría va a clorar menos que el agua caliente. Las pastillas no son homogéneas, a veces dispensan una cantidad y a veces otra. En fin, va a tener variaciones, pero si a usted le funciona, está bien. La idea del clorinador es agregar cloro. No importa si es en línea, si es semiautomático o si usted lo está agregando directamente con un cálculo en un procedimiento o si son pastillas o si es gas, no importa. Adicional, vamos a tener ajustadores de pH. Es la misma historia de agregar o eliminar pH. Para eso, si yo quiero aumentar el pH, estoy diciendo que estoy alcalinizando el agua. Lo más común que se usa en la industria es hidróxido de sodio porque es lo más barato, lo más fácil de conseguir y lo que sube de mejor forma el pH. Por el contrario, si usted quiere acidificar su agua, usted tendría que analizar qué ácido es el que le va a incorporar. Es muy común que los ajustadores de pH estén con una bomba dosificadora para aumentar o reducir el pH. Ácido clorhídrico se utiliza en ocasiones, si es muy invasivo se utiliza ácido cítrico, en fin, es de ver qué sustancia le va a ser capaz de disminuir su pH, si es el caso que usted quiera. Luego vamos a tener removedores de cloro. Entonces alguien me dirá, mire, ¿para qué la clora? Y después se lo quita. Porque, como les decía, cuando vimos la unidad de microbiología o la parte de cloro, no recuerdo, pero sí lo vimos. En tratamiento de agua, usted clora el agua lo más posible para matar bacterias. Pero cuando ya la va a tomar, vimos en Cobanor que el rango es de 0.5 a 1. Usted no puede clorar a 200 partes por millón con temas microbiológicos porque entonces voy a hacer el agua va a estar mal, va a ser nociva para la gente. Entonces, tengo que ya en la toma o ya donde la gente va a tomar el agua, ya no tiene que estar esa carga tan elevada. Entonces, en algún momento voy a tener que quitar ese cloro. Los removedores de cloro hay varios, algunos tienen adición directa, otros son dosificación, etcétera. El que he visto que es muy común en industria es la sustancia bisulfito de sodio, porque el bisulfito de sodio, aparte que es común, es barata, etcétera, al reaccionar con el cloro, lo vuelve gaseoso. Entonces el cloro se va más fácil, se va al momento de exponerse el agua al ambiente. No es necesario que se vuelva un sólido sedimentable y agregar algo extra. ¿Sí? Bueno. Otros equipos que se usan en la industria van a ser los sistemas de ósmosis inversa. La ósmosis inversa la tengo aquí abajo de esta presentación. Entonces, la ósmosis básicamente es una filtración. Solo que el poro, les comentaba en una ocasión que el poro es tan pequeño que me logra retener tanto minerales como organismos vivos, porque los organismos vivos, indistintamente tengan vida o no, tienen un tamaño. Entonces, si yo pongo una puerta tan pequeña como un poro pequeño, no van a ser capaces de atravesar ese poro. Entonces, va a ser hasta con fines microbiológicos la cuestión de la ósmosis inversa. El principio de la ósmosis inversa, de entrada, es que vamos a tener una membrana que sería la de la porosidad. Entonces, aquí está el principio de la ósmosis.
La ósmosis debería funcionar de una concentración baja a una concentración alta. Ese es el gradiente normal de la concentración. Pero en la ósmosis inversa, yo voy a aplicar el gradiente inverso para que sea mejor la retención de los sólidos. Y eso lo voy a lograr a través de una presión. Esa presión la tendría que hacer una bomba centrífuga o una bomba neumática. Entonces yo voy a empujar al contrario del gradiente de concentración el agua para que se me quede pegado en el poro la contaminación y ya me pase el agua purificada. Ese es el principio a grandes rasgos de la ósmosis inversa. De esto hay un capítulo de libros y toda la cuestión, pero esa es la idea. Es una filtración en contra del gradiente de concentración a través de una membrana semipermeable. Esa membrana, como se imaginarán, se ensucia porque ya de tanto se queda sucia, 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 y eso lo voy a monitorear en los manómetros. Entonces, habría que hacerle en algún momento algún tratamiento para lograr remover eso, lo que está sucio ahí. A ese tratamiento se le conoce como desincrustación de la ósmosis. ¿Por qué? Porque se incrusta la suciedad en la membrana y en algún momento está muy saturada, entonces ya no me va a dejar pasar nada. Hasta se puede haber fugas o se pueden romper ya las membranas. Entonces, para eso se hace la desincrustación, es el procedimiento. ¿Con qué lo hacen? Muchas formas. Hay desincrustación química, física, de calor, etc. Adicional, vamos a tener también filtros de cartucho, que son como el azulito con el manómetro que está aquí en la parte superior de la presentación. Filtros de cartucho se refiere a un filtro con un montón de filtros adentro. Es lo mismo de la ósmosis, solo que no está el gradiente contrario y el poro de los filtros es mayor. Un filtro de ósmosis estamos hablando más o menos de 0.5 micras, o sea, 0.000, o sea, 5 ceros y el 5. O sea, es bastante reducido el poro. Bueno, en cuanto a la filtración, veamos lo lógico. La filtración va a ser como un tamizaje, en el sentido que si usted tiene muchos sólidos, usted pone primero un filtro grande, después pasa el agua. Tendría que poner un filtro más pequeño y así sucesivamente. No va a poner en un sistema de tratamiento primero la ósmosis y de último una rejilla. ¿Por qué? Porque imagínense si yo le meto a la ósmosis el agua de un río que viene a presión, ya rompí la ósmosis desde el segundo uno. O sea, la ósmosis siempre se coloca como filtración final. Usted tuvo que haber puesto primero laberinto, primero la rejilla gigante, después un filtro más pequeño, otro filtro, depende cómo sea el agua, el filtro de cartucho y de último la ósmosis. No puede poner primero la ósmosis porque, como le digo, la va a incrustar en media hora y se le va a arruinar. Un sistema de ósmosis es de lo más caro de un sistema de tratamiento de agua. Un sistema formal de agua en una industria tiene un costo arriba del 1.000.000 de quetzales, del cual la ósmosis vendrá siendo como el 40% de ese costo. Entonces, sí es bastante, o sea, usted no puede arreglar una ósmosis en una semana. Luego, otros equipos que ya sería la cuestión microbiológica, tenemos lámparas de luz ultravioleta, que es esto azulito que se ve aquí. Es una luz, literal. Lo que pasa es que quienes han visto espectro electromagnético saben que hay diferentes radiaciones y longitudes de onda. Uno debe buscar la longitud de onda de las bacterias, poner esa frecuencia o esa longitud y atravesar el agua a esa luz. Entonces, esa radiación debería ser capaz de quemar las bacterias. Más o menos el rango de trabajo está entre los 200, 300 micrómetros, más o menos. Esa es la longitud de onda de una luz ultravioleta. Adicional está la cloración también, que pues es parte de lo microbiológico, y si no, están los ozonificadores, que hay muchos tipos. Un ejemplo es el que está aquí, que tiene como verdecito aquí, ese es electrónico. El ozonificador es lo mismo, lo que hace es dosificar ozono. ¿Por qué? Porque el ozono tiene la capacidad de degradar bacterias, neutralizar y reducir la carga. Entonces, ambos son viables. Si su carga no es muy alta, tal vez con cloro es suficiente. Ahora, si usted quiere ser más sofisticado, pues entonces incorpora una UV y si ambas no le funcionan, yo dejaría el ozonificador como terciario, porque a veces es el más costoso, generalmente. El ozonificador, obviamente un ozonificador bueno, ¿verdad? Porque ustedes van a encontrar en la industria que como todo hay ozonificadores baratos, más o menos caros y carísimos.
pero en cuestión de costos, un buen ozonificador es el más caro de los tres, entre cloro y luz. Otros tratamientos van a usar lecho mixto o filtros de carbón activado. Lecho mixto pudiera ser el equivalente a una ósmosis, lo único que no es ese principio, sino que tanto el carbón como el lecho mixto van a usar el principio de adsorción, que es la adición de las partículas, en este caso al carbón activado o el interior del lecho mixto, de las partículas de contaminantes del agua. Pero es absorción con B de dado, no absorción con B de bueno. ¿Por qué? Porque la absorción con D se refiere a que las partículas no van a entrar, sino que se van a quedar pegadas al exterior. Algo que funciona con absorción, no sé si han visto en los zapatos nuevos ustedes que viene a veces, bueno, no sé si vienen todavía, pero antes venían unas bolsitas que dicen sílica, el sílica gel, que son unas como pelotitas. Esas pelotitas se supone que se absorben los malos olores a la superficie. O sea, no los traga, sino que se quedan encimita y es una forma de remoción. Entonces, esa es la absorción. En ese principio funciona tanto el lecho mixto como el carbón activado. Quiere decir que ahí se absorben, depende de lo que tenga, se puede absorber dureza, aunque no se usa tanto, pero algún tipo de minerales o sólidos disueltos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí se oye bien? Ever, ok. Sí, Y ingeniero, Javier. disculpe una consulta. Ajá. ¿Qué va primero, la luz ultravioleta o el ozono? ¿Cómo es el orden ahí para poderlos colocar? Si tiene los dos, yo pondría primero una luz ultravioleta Ah, bueno. y Ah, muy después el bien. ozono. Ahora, si tiene solo, bueno, sí, ¿verdad? Para poner tenía que tener los dos, pero sí, lo que pasa es que la luz ultravioleta es menos objeto de que se dañe, digamos, porque usted si pasa el agua no se daña tan fácil. En cambio, el ozono sí, de repente el equipo como tal, sobre todo si está metido, es más sensible, entonces se puede arruinar más cuando hay más conteo microbiológico. En cambio, la luz UV no tanto. Ah, muy bien. Ujú. Muchas gracias, ingeniero. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. Mande, Javier. Yo estaba, pues el otro día estuve estudiando un poquito y me estaba leyendo de que, y pues lo he visto en el campo también, de que el ozono, Ujú, por ejemplo, en un restaurante no lo recomiendan mucho ya que ujú, pierde su efectividad, eh, versus la luz UV que pues ujú. prácticamente cada vez que, todo el tiempo que está pasando el agua, está eliminando bacterias versus el ozono, cuando no hay flujo de agua, pues las bacterias pueden pasar. Sí, lo que pasa, bueno, sí, como le digo, en teoría el ozono como, o sea, en principio es más efectivo que una luz ultravioleta, pero tiene sus deficiencias similar a las pastillas del cloro. El problema, Jabal, como usted dice, es que a veces el sensor detecta cierta cantidad de agua para poder dosificar. En cambio, la luz ultravioleta, como usted bien lo dice, está encendida a las 24 horas del día, indistintamente pase o no pase flujo. Entonces, eso me puede garantizar a mí que el agua vaya más. El ozono en realidad es algo que se utiliza más en sistemas de tercera generación. Es raro que un sistema normal tenga. He visto que algunos filtros caseros tienen ahora, pero casi eso es un tema de discusión porque en cuanto al ozono hay estudios de personas que no están muy a favor porque dicen que el ozono no se elimina al 100% y que se queda en el agua y que le puede hacer nocivo a uno hasta cierto punto. En cambio, la luz ultravioleta no se queda en el agua. Entonces ahí es un caso de selección, pero yo sí considero que se pueden usar ambos. Lo único es de estar obviamente alerta con el muestreo, ¿verdad? De estar muestreando constantemente lo microbiológico en este caso para ver que el agua vaya bien. Si yo puedo demostrar que ha estado cumpliendo bien, estaría bien. ¿Algo más? ¿No? Otra duda, perdón, ingeniero. Ujú, ¿Qué presión debe tener el manómetro después? Digamos que coloco un manómetro antes y después. ¿Qué ujú. presión debería de ser el ideal? Para una luz. No, para el filtro de cartucho que enseñaba anteriormente. El filtro de cartucho. Fíjese que decirle una presión es difícil porque va a depender del flujo que usted esté tratando. Si usted está tratando, por ejemplo, en plantas he visto yo que hay caudales de 1500 litros hora, hay caudales de 5000 litros hora.
Entonces, es más, pero le podría decir que un estimado de trabajo en PSI, que es lo que generalmente se trabaja en la industria, vendría siendo entre unos 100 después del filtro de cartucho, y en la entrada le puede variar, puede ir de 150, 200 para arriba. O sea, puede ser que le entre una presión con unos 400 PSI, 300, y que ya le salga con unos 100, 150, por ahí. Esa sería una buena presión de trabajo, pero como le digo, va a depender del caudal que esté usted usando o del equipo. Si usted ya tiene un filtro de carbón, habría que buscar con el proveedor porque todos traen su especificación. Entonces ahí le dicen cuánto es lo normal que él debería de sacar y cuánto es lo máximo que él acepta, porque también una presión de trabajo se debe regular. O sea, los filtros de carbón a ósmosis así, no es que yo le meta 1000 PSI, ¿verdad? A veces tienen un rango de trabajo, hasta de temperatura, a veces dice que no le metan agua tan caliente o sí, o sea, depende de la especificación del filtro, pero sí yo diría que debería entrar mayor, quedemos mayor a 200 y salir menor a 150, por ahí. Gracias, ingeniero. Sí, ajá, con gusto. Por cierto, Javier Mengíbar, usted está, mira ahí, revisa el Drive, porque yo creo que usted es la persona que tiene solo ese nombre. En el Drive necesito que coloque bien el nombre que quiere que le salga en el diploma, por favor. Ok, gracias. Ok, va. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ya para tratamiento terciario se utilizan los electrodesionizadores. Electrodesionizador es una palabrona a ustedes, pero generalmente se conoce como módulo o celda EVI o EDI, como sea que ustedes le digan. Es algo como lo plateadito que tengo acá. Un electrodesionizador va a ser un removedor de conductividad. La conductividad se puede quitar, y al igual que la dureza, porque como son al final cargas, se me va a quitar. Se me puede quitar con algún tipo de coagulante o de floculante o coagulante, se me puede quitar cada filtración, incluso como la conductividad dijimos que eran cargas. Entonces, cada vez que yo quito un mineral o algo que tiene una carga, voy a ir quitando la conductividad implícitamente. Entonces, los electrodesionizadores lo que van a hacer es quitar una carga ya a valores muy bajos. Por darles un ejemplo, un ablandador y una filtración y un removedor normal de conductividad les va a dejar una conductividad de trabajo de 100, 200 microsímetros sobre centímetro, lo cual en términos de calidad del agua está súper. Pero si ustedes volvemos a la industria farmacéutica porque es la que es un poco más estricta, si ustedes van a fabricar un suero, el suero es un agua de electrolitos, ustedes es un agua con conductividad. Un suero a mí me pide la especificación que tiene que tener una conductividad de 1.3 microsiemen para abajo. Imagínense, si estoy en 100, ¿cómo voy a quitar esos 99? Entonces se utilizan este tipo de equipos, que estos equipos sí me son capaces de dejar conductividades en 0.5 o ya nos vamos al área de nanosiemen incluso, ¿verdad? Entonces, ese es un electroionizador. Si estamos con agua para alimentos o agua para consumo humano, difícilmente se utilice un EDI porque el EDI me deja aguas muy, muy, muy bajas. Y no es que esté mal, pero volvemos a la finalidad del agua, ¿verdad? Porque un agua para un suero es un agua que le voy a inyectar conductividad a morir, porque le voy a echar sodio, le voy a echar potasio, en fin, un suero es para una solución electrolítica, ¿no? Entonces, en este caso sí me interesa la conductividad, pero si es un agua de alimentos, por ejemplo, o un agua envasada o algo así, pues una conductividad de 100, 150, siempre y cuando cumpla con Cowanor, estamos súper. Es más, yo creo que Cowanor dice límite aceptable en 750, si no estoy mal. Imagínense, 750. Y la farmacéutica me pide a mí 1.3, tengo que quitar 749. Entonces, eso no lo voy a lograr solo con filtración. Voy a tener que usar un electrodesionizador. Adicionalmente, en la industria, pues otros accesorios que se utilizan son, por ejemplo, manómetros, válvulas, flujómetros, tuberías y tomas. Manómetros, pues van a ser varios. Van a haber manómetros diferenciales y van a haber manómetros de los normales, ¿verdad? De los tipo Borden, de los de reloj. Las presiones de trabajo es general en la industria. Vieran que en Guatemala o en la industria es un relajo porque la unidad internacional de la presión es el Pascal.
pero es raro que los manómetros vengan en pascales. Casi siempre la unidad de trabajo en industria es PSI. PSI es libra por pulgada cuadrada. Igual es presión, pero es otra unidad, igual que pasa con la carne, ¿verdad? Que uno va al mercado y uno compra, o al supermercado y uno compra libra, ¿no? Es raro que alguien pida 1 kilo de carne. En México sí, en Guatemala casi no. Aquí es más la libra, o la onza incluso, deme 4 onzas de chicharrones, o no sé, por ejemplo. Entonces, los manómetros es para medir presión. Entonces, las presiones, como les digo, es un poco complicado porque depende del equipo. Todos los equipos deben de tener su especificación de cuánto es lo más de presión que puede que soporta y cuánto es la presión que saca, porque en función de eso yo puedo establecer los mantenimientos de los equipos. Si mi filtro ya me saca la presión muy alta a la semana, quiere decir que no aguanta una semana. O sea, antes de la semana yo le tendría que hacer un mantenimiento preventivo para que no se me tape y no se me arruine, ¿verdad? Manómetros, como les digo, van a encontrar a morir. La ósmosis tiene manómetros, el filtro de carbón tiene manómetro, el filtro multimedia o de arena tiene, los ablandadores deberían de tener, el ERI debería de tener. Tal vez no directamente en el equipo, pero sí en la tubería, antes y después, como decía Javier, justo. Siempre hay una presión antes y una después. Algunos tanques tienen ya incorporado presión de entrada, presión de salida, pero sí es un parámetro crítico de control, más para preservación de los equipos. Aquí no es tanto el tratamiento, sino preservar los equipos. Válvulas, pues van a haber de globo, de compuerta, de lo que sea, dependiendo del tratamiento. Flujómetros se va a referir a medidores de caudal. Algunos van a ser electrónicos, otros no. De repente ahí sí que van a haber muchos. La cosa es ir viendo más o menos la eficiencia del sistema. Las tuberías en la industria le pide sí o sí que sea de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable ya les comentaba que tiene baja rugosidad. Entonces con el tema microbiológico me funciona mejor. En la industria farma sí le exigen esto. En industria de alimentos no en todos lados le exigen que sea de acero inoxidable, le permiten a veces otros materiales. Sin embargo, si usted está diseñando, yo le sugeriría que se haga la inversión y se haga de acero inoxidable. Sí tiene deficiencias, pero es menor los posibles fallos que si usted hace, por ejemplo, si utiliza filtros de PVC. PVC está bien, que son como los del ejemplo, de plástico, las tuberías, pero realmente le dan problema ya en el futuro. Yo considero que es mejor hacer una inversión que estar cambiando a cada rato piezas, pero pues ahí sí que, si no se lo exige en la normativa, usted es libre de hacer el sistema como usted quiera, pero en mi experiencia personal sí le sugeriría que sea de acero, no de hierro tampoco, porque no, o sea, aparte es el acero inoxidable y aparte es el hierro. Y las tomas, que son los puntos de control, porque usted debería tener puntos de control en todo el tratamiento para ir viendo cómo va, si está bien, si está mal, si algo se tapó, o sea, medir presiones, medir pH, dependiendo para qué es. Lo lógico es que uno mida el parámetro de evaluación del equipo, que lo que quita. Es decir, si usted tiene un ablandador, usted tenía que tener un punto de medición de dureza después y antes, si es ideal. ¿Por qué? Porque así usted ve que, bueno, entró la dureza de 400 y salió de 50. El pH. Usted mide que el pH era de 5, pero yo la quise alcalinizar y sale con 8. Entonces, eso es lo ideal en un sistema, que usted tenga un punto antes y un punto después para poder comparar y ver que están funcionando sus equipos. No es recomendable que usted ponga un punto de muestreo al inicio y después de los 50 tanques, otro. Porque si le sale mal, usted no tiene cómo ver dónde está la falla. ¿Será que desde el primer tanque está malo? ¿O es el último? ¿O es el segundo? ¿O es el cuarto? Entonces, lo ideal es que uno tenga puntos de muestreo en puntos clave para poder ir viendo que su sistema esté funcionando bien. Los sistemas, vamos a ver. William, mande William. Sí, una consulta, maestra. ¿A todos estos Mande. sistemas les perjudica lo que es la temperatura del agua? Por ejemplo, que entre en 70 grados centígrados. Fíjese que en cuanto al trabajo de los sistemas de tratamiento de agua, hay muchas teorías. Lo ideal, les soy sincero, es que el agua esté caliente todo el tiempo, sobre todo si son industrias que trabajan 24 horas. Y lo más importante es que estén en recirculación, porque el agua estancada es proliferación de contaminantes o de bacterias.
Pero eso, la limitante de la temperatura va a ser del material de su tubería, porque imagínense si la hizo de PVC y usted mete agua a 50 grados, se le hace una deformación brutal, pues, o sea, le quedan unas burbujas enormes y se le rompe o le salen fugas. Si es de acero inoxidable, sí le aguanta temperaturas altas. Esa es otra ventaja de un sistema de tratamiento que no es de PVC. Si usted está en PVC, no creo que le aguante el agua, pero ni a 40, 50, digo yo, grados centígrados, porque se le empieza a deformar el material o se hacen fugas en las T's o en las uniones. Entonces, en cuanto a los equipos como tal, como el UV y todos los ósmosis inversa y todo eso, no afecta la temperatura. No, es que volvemos a que hay equipos que están diseñados que aguantan esa característica. Había que escoger, Ok. porque si el agua está caliente, se tiene que buscar un EVI o un electroionizador que trabaje en una temperatura alta o una UV. O sea, dependiendo cómo es, o lo que hacen a veces también es trabajar temperatura ambiente y luego ya almacenar el agua en un tanque ya tratada y ahí es donde se calienta. Y la recirculación es de agua caliente solo como del tanque ya con el agua tratada. Eso también puede Ok, funcionar. Ujú. ok, muchas Muy bien. gracias. Con gusto. Javier, Perdón, ingeniero, mande. ¿qué tipo de tubería plástica recomiendan para la instalación de sistemas de purificación? Porque he notado en algunas industrias Ujú. que utilizan unos pues gris como oscuro y en otras utilizan el PVC común. ¿Hay alguna restricción o algo que se aplique a esto? No restricción, no, en realidad lo que he visto que usan más, sí, el PVC se usa muchísimo, definitivamente, pero lo que he visto que varía es el calibre, porque el PVC viene siendo como el cartón chip o no sé qué otro material que se lo venden por calibre, o sea, por grosor. Entonces sería de buscar el más ideal, porque obviamente si usted compra un calibre muy delgado, y por ejemplo, si el agua va caliente o algo así, se le va a arruinar o se le puede desgastar, o incluso la misma presión de los equipos puede generarle presión. Yo, como le digo, no hay restricción, pero excepto en industria de alimentos, en algunas y farmacéuticas, sí fijo que le pide acero inoxidable. Ahí, aunque usted demuestre que diga, no, mires que me sale bien, es PVC, no lo dejan fabricar. O sea, le cierran su planta porque tiene que ser de acero inoxidable. En otras es el material que usted quiera. Lo que sí le considero yo es que los materiales que son metálicos deben de ser inoxidables porque la misma corrosión del agua oxida de adentro el sistema. Entonces va a tener el problema de la contaminación del agua más la contaminación de la tubería. Okay, Pero sí. PVC está bien. Solo el calibre es lo de buscar. Ok, sí, es que a mí me habían comentado de que en el blanco se producía más el alga por la luz que pasaba y Ajá. en el oscuro no, pero pues no estaba seguro si era real, ¿verdad? Sí, pues también, pero más es el calibre. O sea, el calibre para lograr un aislamiento mayor, porque también a veces también una temperatura muy fría o muy caliente me afecta a eso. Pero sí, puede ser, pero no, más es el calibre, más Ok, que el gracias. color. Ok, con gusto. Bueno, los sistemas de tratamiento de agua tienen su evolución. ¿Por qué? Porque los sistemas que están no son que ya los inventaron hoy, ¿verdad? Tienen su historia y su tiempo. La evolución de los sistemas de tratamiento de agua en la industria específicamente, estamos hablando de industria, van a tener 3 etapas o 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. La primera generación, a grandes rasgos, era pretratamiento, una resina anión catión, o sea, en la que yo quito cargas, dureza, porque si se dan cuenta, todo eso son cargas al final de cuentas. pH, todos son cargas. Y un lecho mixto. Con esas 3 etapas, yo estaba hecho. O sea, yo digo, bueno, ya cumplí. Actualmente, algunas industrias todavía tienen primera generación. No es que no sirva, sino que se han hecho más actualizaciones y volvemos a que si con un pretratamiento o un tratamiento primario yo logro acondicionar el agua para lo que yo quiero, ¿para qué voy a gastar en equipos tan caros si con 2, 3 etapas logro obtener? Sobre todo con las cuestiones, las personas que están trabajando con agua subterránea, específicamente los pozos, casi que un primera generación les debería funcionar porque esa agua viene más protegida. Los de tercera generación más es para ríos, no es que sea norma, pero es más usual, porque los ríos volvemos a que llueve, se crece el río, arrastra animales, arrastra plástico, arrastra pañales, arrastra heces, arrastra 1000 cosas. Los de primera generación es normal que tengan más minerales.
Los minerales se quitan con cation anión y el lecho mixto. Luego, segunda generación, siempre pretratamiento, pero ya no cation anión, sino que va a usar ósmosis inversa y lecho mixto. Y tercera generación, pretratamiento, ósmosis inversa, y en lugar del lecho mixto se va a enfocar en la celda EDI o electrodesionizador, que es el que les digo que quita cargas de una forma increíble. Volvemos a que en alimentos tercera generación no es tan útil porque ¿para qué quiero yo una conductividad de 0.1? Por ejemplo, si tal vez tengo hasta 150. Si usted lo quiere hacer, perfecto, pero tal vez eso le va a aumentar el costo de su producción, ¿verdad? Obviamente porque tiene que pagar el sistema o el sistema requiere un mantenimiento, entonces hay que estar gastando. Entonces, esa es la evolución. Primera, segunda y tercera generación. Si usted me pregunta cuál es el mejor, definitivamente tercera generación, pero si usted igual logra sus características con segunda generación, no es que esté mal. O sea, ¿para qué va a gastar en tercera generación si con primera o segunda generación usted logra el agua que quiere? Sí, definitivamente el más robusto es el de tercera generación, pero no es que sea mejor. O sea, es mejor, depende de lo que yo quiero. Volvemos a que no pueden decir ustedes, ay, no, si es primera generación, no sirve. No. O sea, si me cumple, está bien. Bueno, ya vamos a terminar ustedes unos 2 minutos más y ya va el corto. Perdón porque ya me pasé. Luego vamos a ver rápidamente un esquema de un sistema de tratamiento de agua. La verdad, perdón que vimos esto muy rápido, yo sé que no fue mucho, pero en realidad esto es un curso de principios del tratamiento. O sea, las bases o nociones para que ustedes sepan cómo es un tratamiento y qué es un tratamiento. Entonces, aquí hay un ejemplo. Algo así es un sistema de tratamiento en la industria. Este es uno de tercera generación de la industria farmacéutica donde estoy laborando, así es que lo siento, pero era el que tenía más a la mano. Bueno, entonces aquí entra el agua de alimentación. La nomenclatura que ven de BM se refiere a las válvulas manuales. Quiere decir válvulas de bola, de lo que es de compuerta, no estas de aquí son de compuerta, que el operador manipula en algún momento. Válvulas selenoides son las que aparecen con S. Realmente la idea es que vean todo lo que tiene. Tiene válvulas, tiene bombas que están con B, no con V. Las R's son las válvulas de muestreo y bomba de sanitización, etc. Entonces, entra el agua, se almacena en un tanque. Luego, a través de la bomba, se lleva a un filtro de arena. Entonces, en el filtro de arena se quitan sólidos. Entonces, ahí está el R1, que es la toma. O sea, que yo tendría que muestrear en alguna válvula anterior y luego después del filtro multimedia, y yo lo que esperaría tener es que haya disminución de sólidos, porque eso es lo que hace el filtro multimedia. Luego pasa a los suavizadores. Entonces, si yo muestreo la dureza en el R1, debe ser mayor a la del R2 y R3, porque en el R2 y R3 ya pasó unos suavizadores. Entonces ya tuvo que haber disminución de dureza. Estos suavizadores de este ejemplo funcionan con una resina que específicamente se llama Purolith, pero es como que fuera una esponja y con salmuera se regenera. Entonces tienen su tanque de regeneración, que es tanque de agua con salmuera. Eso sí que se usa sal bastante fuerte, no sal de mesa, la común, sino más concentrada, y se dosifica con una bomba. Luego, la segunda parte pasa por un dosificador de bisulfito de sodio, que es el que elimina cloro. Luego se pasa con un ajustador de pH, que el ajustador de pH en este caso es para subirle el pH. ¿Por qué le suben el pH en este caso? Porque en este caso el tanque, el EDI, que nosotros sí usamos EDI, el EDI funciona mejor con pH alcalino. Por eso es que se alcaliniza el agua. No es que todos los sistemas de tratamiento se alcalinicen, no. El ejemplo que les estoy dando sí se alcaliniza por la simple y sencilla razón que el equipo funciona mejor a pHs alcalinos. No es que todos sean iguales. Algunos se alcalinizan, otros no. Después pasa por un filtro de cartucho, una luz ultravioleta. La ósmosis tiene su tanque para su desincrustación, que es el mantenimiento. Después pasa por un sensor de pH, el electrodesionizador, que es el que quita las cargas, una segunda luz ultravioleta
y ya se considera como agua de tipo farmacéutico para sustancias orales, no inyectables. Para inyectables, este tratamiento es insuficiente porque necesitamos una destilación adicional a todo esto, que es para quitar los minerales y cumplir con el agua de ese tipo. Entonces, más o menos así es un sistema de tratamiento en la industria. Este es de tercera generación porque tiene ósmosis, tiene EDI y el pretratamiento, pues aquí sería nada más el filtro multimedia. Ya de suavizador en adelante es tratamiento primario. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona. Hay más, hay menos complejos. En la cuestión de los proyectos, yo vi que algunos de ustedes colocaron unos diagramas, entonces más o menos investigaron. Pero ese es más o menos un esquema de un sistema de tratamiento. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, ingeniero, ahí estamos bien. Bueno, entonces volvemos a que muchas gracias a todos por su atención en el curso.